Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 93 de la emergencia por el coronavirus. Las cifras de ayer a hoy de cal y de arena, los casos positivos que se han podido contabilizar al día de hoy, de ayer al día de hoy, 4.164 casos positivos. El total, 237.156 casos de coronavirus. Las pruebas que se han hecho del día de ayer a hoy son 20.127. 20.127 pruebas se han realizado. El número de muertos ha subido en comparación a la data entregada ayer, 196 muertos. De ayer a hoy, a esas 196 familias, nuestro abrazo más sincero, más sentido y la dedicatoria de este programa para ellos. Hospitalizados, ojo al dato, hospitalizados de ayer a hoy, menos 118. O sea, menos 118 personas hospitalizadas. Es un buen dato. Otro buen dato es el de pacientes en estado crítico. Se mantiene la misma cifra, es decir, 1.121 peruanos están en UCI con ventilador mecánico y esa cifra no se ha movido de ayer a hoy. Es lo mismo. No hay más peruanos que se han sumado de ayer a hoy a las UCI. Y este es otro dato que también hay que tener en cuenta. Es un récord en la semana, 5.796 altas, 5.796 peruanos, casi 5.800, bordeando los 6.000 peruanos que han salido ya. Han dejado los hospitales, han dejado las UCIs y ya están en alta. ¿Qué pasa con la cuarentena? Es una pregunta que nos estamos haciendo hace varias semanas, pero con más intensidad de un tiempo a esta parte, en estos últimos días. ¿Tiene sentido mantener la cuarentena? Por lo menos el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios, cree que la cuarentena ya se debe levantar, incluso antes del 30 de junio. Vamos a conversar sobre ello con él, ya está conectado con nosotros. Doctor Palacios, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Hola Jaime Chincha, buenas noches. Buenas noches. Sí, tal? Efectivamente, estaba escuchando atentamente siempre tus sesudos análisis que haces y efectivamente hay algunos temas que tú has tocado muy bien, que es lo que se refiere, fíjate, a la cantidad de pacientes que ya se han recuperado, que son mayores de los pacientes nuevos cada día. Entonces, sí, esa es una ecuación muy buena y es uno de los requisitos para levantar la cuarentena. Y el otro requisito es que la cantidad de pacientes de personas nuevos que se infectan cada día, son cada día menos, van en una tendencia a la baja. Ajá. Es otro de los requisitos para levantar la cuarentena. Ahora, pero además también, estimado Jaime, sí, hay otros temas que también la población debe saber. Como recordarás, antiguamente los casos se duplicaban cada 5 días, hablando del pasado, cada 8, cada 10 días. Hoy los casos nuevos se están duplicando cada 23 días. Ajá. Incluso los casos de los pacientes que fallecen, que pierden la batalla y lamentablemente fallecen, se están duplicando cada 22 días. Entonces tenemos que si antes teníamos, fíjate, la duplicación era muy seguida, sí, muy frecuente, muy cerca, ahora ya está en un nivel con todas esas características y esos elementos. Entonces no es exagerado decir que si la cuarentena ya nadie la respeta, el pueblo la levantó de facto a fines de abril, poco a poco, y ahora ya todo el mundo está en la calle. Entonces no tiene sentido que la cuarentena todavía se está deteriorando el concepto de cuarentena porque nadie la respeta. Entonces, ahora, desde ese punto de vista, claro, debiera levantar. Claro, tantos días en cuarentena ciertamente ya no han sido acatados por una buena parte de la gente. Como lo hemos dicho aquí desde fines de abril, comienzos de mayo, creo que hemos coincidido en esos términos, la cuarentena se ha levantado de facto, ¿no? ¿Qué estrategia seguir entonces, doctor Palacios? ¿Prueba, rastreo y aislamiento, por ejemplo? Sí, claro, eso ahora que el día después ya. Ajá. Hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, está por ahí optimista el presente. ¿Qué hacer en el futuro? El tamizaje. Los equipos que tiene el Ministerio de Salud, el equipo de respuesta
que va casa por casa, zona por zona. Nosotros creemos que eso está bien, pero es insuficiente, tiene que tener mayor profundidad, tiene que tener mayor integralidad. Y el Colegio Médico está planteando la acción tripartita, o sea, una brigada sanitaria que a la vez sea también municipal, que a la vez sea social, que logre también integrar a las organizaciones sociales de base, al Comité de Vaso de Leche, Comité de Comedores Populares y otros, que están debidamente organizados. Ya lo hemos escuchado, 18.000 comités de comedores populares. ¿Cómo se puede despreciar tremendo aparato logístico? 13.000 comités de vasos de leche igual. Porque si solo es una acción sanitaria, nuevamente caemos en error. El equipo sanitario va, te pincha el dedo, o te estudia clínicamente y dice sospechoso del COVID, tratamiento, ya, y se retira. Y la persona se queda con todos sus problemas municipales y sociales, que incluyen alimentación, etcétera. Entonces, la presencia de la agentes municipales y sanitarios le va a dar profundidad y va a garantizar que la persona, porque hay que aislarlo, el que sale positivo, que la persona cumpla el aislamiento, reciba su tratamiento sin que le falte alimentación y apoyo social de sus mismos vecinos de barrio. Entonces, eso es lo que está planteando el colegio. Una acción tripartita, sanitaria, municipal y social, dentro de un concepto de cuarentena focalizada en las zonas donde hay abundante cantidad de casos. ¿Y eso es lo que se debe hacer. ¿El toque de queda por las noches tampoco? Sí, nosotros estamos evaluando. Está dividido en el colegio, lo vamos a zanjar mañana, pero la gran mayoría, hasta donde hemos podido escucharlos, está porque siga el toque de queda, que de una u otra manera también coadyuva a la lucha contra la delincuencia, y que más bien su presencia en la lucha contra la delincuencia tiene que ser con más drasticidad, con mayor participación, porque lo vemos un poco que están a la expectativa, porque siguen habiendo aumentado los índices de delincuencia, asesinato, etcétera, en forma descarada de día y de noche. Entonces, si va a haber toque de queda, puede ser a partir de las 10 de la noche, tiene que jugar un rol importante a la Fuerza Armada, también coadyuvando dentro de esa lucha contra la delincuencia, pero sobre todo también para evitar las aglomeraciones que pueden darse en la noche, como hemos visto, reuniones sociales, cumpleaños, etcétera, que pueden comenzar a aglomerar personas, que ese va a ser nuestro principal enemigo. Usted ve el peligro, es decir, que se pueda levantar incluso el toque de queda y eso pueda, con los asaltos, evidentemente, la estrategia de la seguridad, eso lo ve, digamos, el Ministerio del Interior, pero desde el punto de vista sanitario, las aglomeraciones, los roces, los encontrones, pueden generar también un mayor número de contagios y las fiestas por las noches, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo, a su juicio, desde el punto de vista clínico, médico, debería mantenerse el toque de queda? ¿Durante todo el año, por ejemplo? Sí, puede ser, porque para nosotros es una lucha que ha iniciado y que todavía no tiene un final. Mientras no haya vacuna o no haya un tratamiento definitivo, como existe para otras enfermedades virales, como un tratamiento para la hepatitis C, que hay el sofosbuvir con el Edipalvir, tú le das y te curas de la hepatitis C en 15 días, mientras no exista un tratamiento para esta enfermedad viral, ni una vacuna, por supuesto, como el caso de la hepatitis B, para este COVID-19 tiene que ser por lo menos hasta que exista esa vacuna, que todo está previsto que a fines de año o a principios de enero va a haber. Entonces el toque de queda tiene que colaborar evitando las aglomeraciones nocturnas en ese sentido. ¿Y la inmovilización social obligatoria de los domingos también? No, ella también no tiene sentido ya también. Desde el punto de vista epidemiológico está inmerso dentro de una cuarentena que ya no se respeta. Eso viene a ser ya un paso innecesario, que más bien embalsa para que el lunes todo el mundo salga a hacer lo que no hizo, y si toda la gente está trabajando el lunes a sábado, el domingo lo pueden usar más bien para hacer las actividades que no pueden en el transcurso de la semana, pero eso también debe eliminarse junto con la cuarentena. Además lo dijo, se va a evaluar, es hasta el 30 de junio, pero vamos evaluando cómo va, y dentro de esa evaluación pudiera ser que lo levante y poca gente se va a oponer. Doctor Palacios, permítanos hacer una pausa y vamos a regresar para seguir hablando de lo que podría, digamos, ocurrir eventualmente. Ojalá, es la idea que no, pero se han presentado rebrotes en China, incluso también en Nueva Zelanda. Miramos eso luego de esta pausa. Estamos conversando con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios, aquí en RPP, La Voz del Perú. Ya venimos.
Son las 8:19, esto es La Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 93 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios. Él es de la idea y es casi ya una propuesta en consenso del colegio de que la cuarentena ya no tiene sentido y que incluso debería levantarse antes del 30 de junio. Pero esta idea que usted le ha explicado en la primera parte de la entrevista, yo la quería contraponer con lo que está pasando en Beijing, en China. Se ha reportado en las últimas horas una situación descrita por sus autoridades como extremadamente grave, porque ha reaparecido el coronavirus. La sanidad china ha anunciado hoy 27 nuevos enfermos, lo que lleva a 106 el número total de casos registrados desde hace 5 días en la ciudad. Desde hace 2 meses no había COVID allí, en Pekín. ¿No cree que es mejor andar con cuidado? Es decir, incluso se ha ordenado el cierre de todas las escuelas por el rebrote del coronavirus. ¿Cómo mirarnos a través de lo que está pasando en China? Sí, exacto, Jaime. Sí, también nosotros hemos visto ese tema y sabemos que los rebrotes tienen una característica que son aislados y por lo tanto nosotros seguimos con nuestra concepción del inicio de esta pandemia, ni pánico ni pasividad, sino realismo. De tal suerte que con ese eslogan es que como nos hemos conducido durante esta pandemia. Evaluamos, pero no caemos en pánico. Entonces, mira, están pasando en Wuhan este tema y entonces igual acá. Son casos diferentes. Nosotros estamos en el primer escenario, recién venciendo la primera ola, y el hecho de reaperturar la economía, hemos opinado también con la debida protección sanitaria y social a los trabajadores y a los clientes. Vamos a enfrentar esta etapa con la debida acuciosidad, con la cuarentena focalizada, con la triple acción que hemos planteado para evitar esos rebrotes. Tenemos felizmente estudios, mapas, semáforos, en donde se especifica y se localiza los lugares que tienen mayor cantidad de infectados, y de tal manera que ahí es donde se debe aplicar la cuarentena inteligente, focalizada, que nosotros la venimos planteando desde hace 2 meses. De tal suerte que ahora es el momento. Ya no miremos al pasado, sino al futuro. Post-cuarentena, cuarentena focalizada, con la triple acción y para evitar justamente los rebrotes. Y vamos evaluando en nuestra línea de tiempo lo que ocurre en nuestra realidad. Implica necesariamente que ahora tiene que haber mayor participación por parte de las municipalidades y por parte de las organizaciones sociales, sin que el Estado también delegue solamente a ellos esa responsabilidad, sino también con la participación del Estado. De tal suerte que vamos avanzando en nuestra nueva etapa, pero sin caer en el pánico de que algunas noticias del exterior nos asusten, y tampoco caer en la pasividad de cruzarnos de brazos a esperar que los acontecimientos ocurran y después actuar, como ha estado ocurriendo. Sino hay que ir delante de la enfermedad, como estamos haciendo nosotros. Y ahí te toca un tema, mi querido Jaime, en el sentido de que tenemos cerca de 125,000 peruanos y más que no están registrados, que han vencido al COVID, se han recuperado, pero están teniendo secuelas, y están descuidadas esas secuelas. Tienen problemas de deglución, problemas respiratorios, por atelectasia, escara, atrofia muscular, etcétera. Están siendo descuidados. Como colegio hemos aperturado nuestro primer centro de reacondicionamiento físico, que incluye terapia pulmonar y terapia emocional, a cargo de la Asociación Psiquiátrica Peruana, que en forma masiva se han sumado a esta plataforma virtual para brindarle a los médicos afectados por el COVID una nueva recuperación emocional, porque también hay secuelas de ese tipo. Y hemos planteado hoy día al Premier, en el transcurso de la mañana, en una reunión que hemos tenido, que también el gobierno aperture ese servicio en el Instituto Nacional de Rehabilitación que existe acá en Lima, para atender a los miles y miles de peruanos que, si bien es cierto, han vencido al COVID, están teniendo secuelas que no podemos desatender. De tal manera que, fíjate, cada país tiene su realidad, y entonces nosotros nos vamos a enfrentar a esta realidad con esas propuestas que estamos haciendo como colegio para evitar los rebrotes. Ahora, eso es bueno, pero se han puesto ustedes en el escenario sin ser fatalistas, simplemente deseamos mirar la realidad completa. ¿Qué escenario están ustedes previendo como colegio en una eventualidad en la que se puedan reportar rebrotes? Es decir, desandar lo andado, eso sería un poco más doloroso, ¿no?
Sí, claro, por eso nosotros creemos que no debe haber pasividad, está dentro de ese contexto. O sea, hay que actuar con estas brigadas tripartitas, hay que seguir identificando casos positivos a través de pruebas, a través de tamizaje clínico, darle de inmediato tratamiento y aislarlo. Eso no va a parar, eso nos va a acompañar hasta que haya la vacuna o un tratamiento, de tal suerte que esa acción sanitaria a cargo del MINSA, a cargo de las municipalidades y a cargo de las organizaciones sociales nos va a acompañar varios meses hasta que haya la vacuna y es la garantía que no haya rebrote. Por supuesto que tiene que haber una buena comunicación por parte del gobierno nacional y central en el sentido de seguir incentivando el autocuidado, no solo personal, sino también familiar. La familia misma es una escuela para educarnos en el autocuidado, de tal suerte que con el autocuidado y con todas las reglas de oro que ya sabemos, la mascarilla, el distanciamiento y el lavado, va a impedir ese rebrote. Es un reto, ningún reto es fácil, pero ya tenemos que asumirlo de manera conjunta y como colegio estamos siempre ofreciendo alternativas, propuestas y ahora hablamos con el Premier y se la lanzamos directamente, le planteamos toda nuestra propuesta al presidente del Consejo de Ministros, de tal manera que estamos también comprometidos en que impedir el rebrote de esta enfermedad en el país. Ahora, ¿cuál es su evaluación, doctor Palacios, del sector salud, de nuestro sistema de salud al día de hoy, mirando en retrospectiva de lo que era cuando empezó esta emergencia al día de hoy? Y me refiero a la infraestructura hospitalaria, al oxígeno, a las camas hospitalarias, a las camas UCI, al personal médico. Es decir, ¿cuánto hemos avanzado? El presidente Vizcarra nos dice en sus conferencias que las cifras van aumentando, que hay más camas UCI. Hay personal que se infecta con COVID, ya nos dirá en un momento si tenemos cifras también al respecto, pero ¿cuál es su evaluación del sistema de salud al día de hoy? El sistema, sí, exacto, Jaime, el sistema de salud, en una nota técnica dada por el mismo Ministerio de Salud en enero de este año, expuso y fundamentó y lo publicó, 78% de los establecimientos del primer nivel tenían una capacidad instalada inadecuada en infraestructura y en equipamiento. El 51% de los hospitales 2 y 3, o sea, donde ahora se desarrolló el combate después contra la pandemia, pues tenían una capacidad instalada inadecuada. O sea, la mitad de los hospitales estaba completamente incapacitado para soportar las enfermedades comunes antes de la pandemia. Y el 78% de los establecimientos del primer nivel estaba en esa condición. Así comenzamos. Ahora lo que ha habido es algunas mejoras estéticas que no implican ninguna reforma para nada del sistema de salud. Se están poniendo más camas en los pasadizos, en las canchas de fulbito, fuera del hospital, más camas con carpas, todo. Eso no representa ningún cambio estructural que va a dejar como una herencia un buen sistema de salud. Ahí tenemos las cosas claras y sabemos que esas camas puestas ahí en esos sitios precarios está ayudando, pero no implica ninguna reforma de la salud. La reforma de la salud es un tema que va a comenzar cuando esta pandemia ya esté completamente derrotada y en ese sentido esperamos que el Congreso y el Gobierno también participen activamente. Va a implicar primero mejorar la organización del sistema. No puede ser que esté fraccionado en 5 subsistemas, derrochando dinero, haciendo lo mismo con dinero del Estado y dividiéndose los esfuerzos, despilfarrando el dinero. Segundo, una financiación precaria que ha tenido con unos presupuestos de caridad que nunca nos hacían caso. Mira, nosotros han salido canas luchando por un mejor sistema de salud y hasta ahora no lo logramos. Y muchos compañeros médicos incluso ya están en la gloria y nunca se consiguió cambiar el sistema de salud. El tercero es las malas gestiones que han habido. Entonces, esos 3 temas tienen que discutirse ampliamente y hacer una nueva propuesta por un sistema de salud nuevo, unificado, un mejor presupuesto, pero como política de Estado, no que cada gobierno viene, lo sube y lo baja, y una gestión también basada en meritocracia. Ahora, así vamos a enfrentar el futuro. ¿Cuántos médicos contagiados hasta el momento? ¿Cuál es la cifra que se viene ya manejando al día de hoy, no solamente en contagios, sino pérdidas lamentables de nuestros médicos que están en la primera línea de batalla? Le invito a hacer primero una pausa, doctor Palacios, claro, y regresamos con eso, y también para que nos comente lo que ha sido hoy la reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, hoy en la PCM, ¿sí? Antes la pausa, regresamos aquí en RPP, La Voz del Perú.
Activa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 93 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios, y quedó pendiente, doctor Palacios, cuál es el último reporte respecto a la cifra de médicos contagiados, el COVID en general en el personal médico. Sí, Jaime, nosotros tenemos a la fecha 1.630 médicos infectados, 30 médicos están en una cama de cuidados intensivos y a la fecha tenemos ya 56 médicos fallecidos. Son médicos que la mitad de ellos son menores de 40 años, tenemos 110 huérfanos, niños, adolescentes que han perdido a su padre y han quedado huérfanos, 56 viudas, y hoy día estamos muy preocupados por estas pérdidas que están identificadas, que es la falta de equipos de protección personal y además las salas COVID, las salas que no tienen recambio de aire, hace que los médicos respiren junto con las enfermeras y los técnicos un aire que tiene alta carga viral y los expone al contagio y también a un contagio grave y pierden la vida justamente por la suma de estos y otros factores, porque médicos que se han entrado a trabajar contra esta pandemia a pesar de sus comorbilidades, muchos de ellos en el afán de poder también contribuir a la lucha contra esta pandemia, lo cual ha convertido en varias circunstancias que el acto médico, que ya era conocido que es un acto médico heroico per se, ahora se ha desarrollado como un acto suicida. El hecho de no tener equipos de protección personal hacía que los médicos se expongan de esa forma a estos contagios, y es un tema que lo vamos a evaluar justamente en paquete, cada una de las muertes. Ya tenemos el equipo listo para hacerlo y sacar las moralejas y deslindar responsabilidades también. ¿Usted siente que el Ministerio de Salud, el gobierno, cuida bien a sus médicos? Como tú en alguna de tus entrevistas, el ministro de Salud pidió disculpas por sus expresiones, que no solo eran expresiones, sino tal vez era la concepción de fondo que podía haber tenido el ministro, y eso de repente también era una manera de justificar algunas acciones concretas que también tendremos que evaluar en el tiempo. Después el presidente de la República ha ido a Piura y ha encontrado el almacén lleno de equipos de protección que no eran distribuidos. Entonces, pasividad. Por un lado... ¿De quién es la responsabilidad de eso? Claro, como tú sabes, el sistema de salud está dividido, la salud ha sido delegada a los gobiernos regionales, sí, pues. y el reclamo de todos los gremios a nivel de las regiones es que ahí también hay fallas, y a nivel central también, tú tienes un presupuesto y no lo ejecutas, entonces te llama la atención, y tienes un presupuesto para comprar equipos de protección personal y no lo ejecutas más que un porcentaje mínimo, como ha sido ya expuesto. Entonces esas también son fallas que hablan de una pasividad, que en estos casos... ¿De quién es la pasividad? En el caso de la ejecución presupuestal corresponde al mismo MINSA, Ministerio de Salud Central, y a diferentes regiones. Ahora, hay también unidades ejecutoras que nosotros hemos preguntado a los directores y tienen temor, tienen una OSI que está atrás de ellos y tienen temor a ejecutar un presupuesto. ¿Siente eso usted que el Ministerio de Salud actúa con cierta pasividad con respecto al cuidado de sus médicos? Si no utiliza un presupuesto en una buena cantidad de millones que le han dado, lo ejecuta de una manera pobre, entonces esa pasividad significa justamente que no actúa asegurando la protección personal para los médicos y personal sanitario en general. Eso es clarísimo, o sea, ahí no requiere mayor debate. Debiera utilizar el presupuesto que tiene para comprar más equipos de protección personal, por un lado, y por otro lado, asegurar la distribución de los equipos de protección personal que ya han comprado y que están en los almacenes para que llegue a los médicos. En una de las reuniones con el Premier le dijimos que haga un bypass del almacén directamente a los médicos que están en la primera línea de atención. Y le dijimos que la ley faculta, porque tiene a los cuerpos médicos que son órganos asesores de cada unidad ejecutora, que utilice a los cuerpos médicos como una garantía, como una procuraduría social para asegurar que los equipos que están de protección, que están en los almacenes, lleguen directamente a los médicos que están atendiendo. Eso sigue vigente.
Esta cuerpo médico. preocupación o pasividad, como la describe usted en el caso del Ministerio de Salud con respecto al cuidado de sus médicos, la designación de presupuesto o la asignación, mejor dicho, de presupuesto, ¿se la ha usted comentado hoy al Premier Ceballos? Sí, exacto. En cada una de las 4 reuniones que hemos tenido comentamos ese ¿Y qué tema. dice el señor Ceballos? Comentó la frondosa burocracia, que es una de las trabas para poder ejecutar el presupuesto, que con mayor razón y con mayor conocimiento de fondo, el Premier lo dice. Entonces ten en cuenta que nosotros estamos de afuera viendo el problema. Si él lo dice, seguramente que esa frondosa burocracia un poco que hace lentos todos los procesos, que a nosotros nos desespera, porque si no ejecutas presupuesto y si tienes almacenes repletos, como ha encontrado el presidente de la República en Piura, y no llega a los médicos, entonces ¿cómo se va a exponer a los médicos a que se infecten, no ejecutando acciones concretas de ejecución y de distribución de equipos de protección personal? Ahora, ¿cuál ha sido la reacción del Premier Ceballos con respecto a los temas que ustedes les han planteado? Por ejemplo, ¿han planteado estas cuarentenas focalizadas una vez más? ¿Han planteado que la cuarentena ya se ha levantado de facto y que no tendría sentido prorrogarla después del 30 de junio? ¿O como usted mismo dice, levantarla antes del 30 de junio? ¿O siente usted que hay temor en el gobierno de aplicar una medida así? Sí, exacto. Él nos ha escuchado, ha sido un tiempo razonable y ha escuchado la ponencia, porque no he ido solamente yo como decano, hemos ido con Ciro Maguiña, hemos ido con el doctor Tarazona, que es justamente nuestro salubrista, quien le ha hecho una exposición detallada, pedagógica, y tenemos la percepción que el Premier ha entendido y nos ha dicho que mañana lo va a conversar en el Consejo de Ministros, y tal vez haya sorpresas en una de las entrevistas que hace el presidente de la República, en el sentido de la acción tripartita, de la necesidad de las cuarentenas focalizadas y otros temas ahí que hemos tratado, como el tema de los medicamentos, recibe el respaldo del colegio en el sentido de usar. ¿Le dijo eso el señor Ceballos, que probablemente esta semana hayan sorpresas en las conferencias del presidente? No, escuchó detalladamente nuestras y dijo que lo iba a plantear en el Consejo de Ministros. Que iba a plantear esto de que ya la cuarentena no debe prorrogarse más, extenderse más y que incluso puede levantarse antes. Cuando usted se refiere antes del 30 de junio, ¿de cuándo estima usted o cuándo estima usted que debería ya decirse, bueno, ya la cuarentena tal y como estaba se levanta, pero haremos cuarentenas focalizadas? Supongo que en las regiones donde hay mayores niveles de contagio, ¿no? ¿Cuándo cree usted que debe las regiones y los distritos dentro de Lima, y dentro de las regiones también algunos distritos? Lo que él manifestó es que es un tema, una decisión que se toma en el Consejo de Ministros. O sea que no solamente es una acción netamente, no es un enfoque netamente sanitario, sino que ya también entran otros temas, otras opiniones y otros tópicos para poder tomar una decisión de esa magnitud. Pero el tema está bien planteado por parte del colegio, y un mensaje también final que también aceptó, que era lo que le veníamos pidiendo al presidente desde hace algunas semanas, la pensión vitalicia para los deudos de nuestros médicos fallecidos. Entonces el Premier ya se ha comprometido que va a presentar un proyecto de ley al Ejecutivo, aceptando y proponiendo esta pensión vitalicia para los deudos de los fallecidos en la lucha contra esta pandemia. Igualmente, como te decía minutos antes, en el sentido que tampoco se descuide a los 125,000 y más peruanos que ya han vencido al COVID, porque están con un sinnúmero de secuelas que le producen una mala calidad de vida y pueden incluso poner en riesgo su misma vida. Y tiene que aperturar el Instituto Nacional de Rehabilitación para atender a todos los pacientes COVID que arrastran un sinnúmero de secuelas, como ya lo hemos hecho nosotros como colegio, e incluso en el área afectiva y emocional, por todos los síndromes de ese tipo emocional que padecen los pacientes que han logrado vencer este COVID-19. El colegio ya lo estamos haciendo en nuestro centro de convenciones. Le hemos planteado al gobierno que lo haga también en el Instituto Nacional de Rehabilitación, con nuestro eslogan: el colegio médico siempre va delante de la enfermedad y son otros los que vienen atrás. Por eso decimos, ni pasividad ni pánico. Dice realismo. Usted que a quienes son dados de alta
los peruanos que vencieron el COVID, las personas que vencen el COVID, ¿les queda secuelas? Sí, claro. Por ejemplo, entran con 65 kilos, salen con 40 kilos. Por decir, hay atrofia muscular. Segundo, tienen problema de deglución porque han estado con el tubo endotraqueal varios días. Tercero, salen con escaras por el largo tiempo que están ahí acostados y a veces no hay la movilidad adecuada, etcétera. Segundo, cuarto, vienen los problemas emocionales que también ocurren. Quinto, la atelectasia pulmonar, o sea, la atrofia de algunas áreas de los pulmones, que parece justamente lo ponen al paciente en pronación, o sea, boca abajo, porque ahí, en esa posición, la respiración va a las bases pulmonares, justo donde está la enfermedad, justo donde está la secuela. Y la pronación permite una mejor ventilación en esas áreas y va a impedir la secuela. Y después si ya queda con secuela, la pronación mejora la calidad y restituye su pulmón a como lo tuvo antes de la infección. Por eso que es muy importante que exista ese programa de rehabilitación, como ya lo estamos haciendo nosotros. Bueno, esperemos que la acogida Ojalá llegue, ¿no? Y que finalmente mañana en el Consejo de Ministros se trate ese tema de la rehabilitación, que nos parece muy importante, y ver finalmente en qué situación queda la cuarentena, porque en eso coincidimos, pues ya la gente lo ha levantado de facto, ¿no? Y habría que aplicar ya otra clase de estrategia. Doctor Miguel Palacios, Celi, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga muy buenas noches. Hasta otra oportunidad. Gracias, Jaime. De igual manera. Buenas noches. Gracias. El decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios, han escuchado ustedes su opinión. Ya la cuarentena, tal como está planteada, no tendría mayor sentido. Hay que ir a una estrategia distinta, una estrategia de rastreo, de pruebas, de rastreo y aislamiento, la rehabilitación a los que han sido dados de alta y las cuarentenas focalizadas. Vamos a ver qué dice el gobierno. Parece que habrán novedades en esta semana. Vamos a la pausa y regresamos.